Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, desde atrios coloniales hasta escenarios improvisados en plazas públicas, las pastorelas siguen representándose año con año, entre risas, cantos y símbolos ancestrales. Este teatro popular revive una historia que parece sencilla, el viaje de unos pastores rumbo al nacimiento de Jesús. Sin embargo, detrás de esta aparente ingenuidad se oculta una tradición profundamente compleja, donde convergen siglos de historia, religión, crítica social y resistencia cultural. La pastorela es una forma musical de origen pastoril de ritmo sencillo y alegre. Como composición poética, tuvo especial desarrollo entre los trovadores provenzales en Occitania, Cataluña y Galicia. En Latinoamérica, sin embargo, se desarrolló a partir del siglo XVI como un género dramático religioso similar a los autos de Navidad, arraigando especialmente en México. La palabra proviene de la voz francesa pastourelle. Las pastorelas no son únicamente representaciones navideñas, son una memoria viva del mestizaje, un espejo de las tensiones sociales y políticas y una forma de expresión colectiva que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Nos adentraremos en el origen, evolución y significado de las pastorelas, explorando cómo este teatro popular ha logrado mantenerse vigente durante más de 5 siglos. Alternativamente relatan, en un tono festivo y participativo, las peripecias que viven la Virgen María y San José en su camino a Belén por un lado, y por otro las luchas dialécticas entre los pastores y los demonios que, representando los 7 pecados capitales, les acosan con trampas, obstáculos y tentaciones para hacerlos desistir. Otras veces es el arcángel San Miguel quien libra la batalla contra Lucifer, parodiando una vez más la confrontación entre el bien y el mal. Y con un final feliz, Antonio Caño describió los sencillos personajes de la farsa así: un Lucifer sagaz y divertido, un arcángel bien intencionado pero estúpido y unos pastores perezosos y hambrientos dispuestos a caer en las tentaciones carnales. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos ya poseían formas teatrales profundamente rituales. Las representaciones escénicas estaban ligadas a la religión, al calendario agrícola y a la cosmovisión indígena. A través de la danza, el canto y el uso de máscaras, se narraban mitos, batallas y ceremonias sagradas. El teatro prehispánico no era entretenimiento en el sentido moderno, era una herramienta para preservar la memoria colectiva y reforzar el orden social. Los actores no interpretan personajes ficticios, sino deidades, fuerzas naturales o figuras simbólicas. Cuando los conquistadores llegaron en el siglo XVI, encontraron en estas formas teatrales una oportunidad estratégica de comunicación con los indígenas que no dominaban el idioma, ni sabían leer como género dramático religioso. La pastorela, también llamada en Latinoamérica posada, tuvo su origen en los autos sacramentales llevados al Nuevo Mundo por los misioneros franciscanos, aprovechando algunos aspectos de la dramaturgia de la cultura náhuatl y otros pueblos indígenas americanos. A lo largo de 4 siglos, la expansión geográfica y cultural de las pastorelas ha desarrollado un rico tapiz relleno. Entre las más antiguas pastorelas en el México colonial se menciona la Comedia de los Reyes, representada en 1527 en el atrio de la que luego sería Catedral de Cuernavaca, y entre las más famosas, la Pastorela de Tepoztlán, escrita por Jaime Saldívar y Miguel Sabido en 1963, que se pone en escena cada año en la hostería del convento de Tepoztlán. Como muchas otras tradiciones populares, fueron recogidas por el teatro campesino, incluyendo en sus dramatizaciones aspectos sociales y políticos. Con la conquista española inició un profundo proceso de evangelización.
Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos comprendieron rápidamente que la imposición directa del cristianismo no sería suficiente. Era necesario comunicar el mensaje religioso en un lenguaje comprensible para los pueblos originarios. El teatro se convirtió en un instrumento clave. A través de autos sacramentales y representaciones bíblicas, los misioneros enseñaban los principios del cristianismo. Entre estas representaciones surgieron las primeras formas de lo que más tarde se conocería como pastorelas. El relato del nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores resultaba especialmente eficaz, sencillo, emotivo y cercano a la vida cotidiana del pueblo. Las primeras pastorelas surgen en el siglo XVI como una adaptación del teatro medieval europeo. En España ya existían representaciones navideñas centradas en el nacimiento de Cristo, pero al llegar a América, estas obras se transformaron radicalmente. Los personajes se multiplicaron. Aparecieron los pastores ingenuos, los ángeles protectores y los diablos burlones. El conflicto central se construyó sobre la lucha entre el bien y el mal, una dualidad fácilmente reconocible por las culturas indígenas que ya poseían conceptos similares en su cosmovisión. La pastorela se volvió un espacio donde el cristianismo se mezcló con elementos locales, dando origen a una tradición profundamente mestiza. Uno de los elementos más llamativos de las pastorelas es la figura del diablo. A diferencia de otras representaciones religiosas, aquí el diablo no es solemne ni temible. Es ridículo, astuto y profundamente humano. Este personaje cumple múltiples funciones. En el plano religioso, representa la tentación y el pecado. En el plano social, se convierte en una figura de crítica y sátira. A través de sus discursos, el diablo cuestiona autoridades, se burla del poder y expone injusticias. En la mayoría de las pastorelas, el público ríe con el diablo más que con los ángeles. Esta ambigüedad revela una relación compleja con la autoridad moral y religiosa. Las pastorelas siempre han sido un espacio de libertad creativa. Aunque mantienen una estructura básica, los diálogos suelen adaptarse al contexto local. Aquí es donde surge la crítica social. En distintas épocas, los diablos han hablado de corrupción, pobreza, abusos de poder y desigualdad. Los pastores representan al pueblo común, ingenuos, trabajadores, víctimas de engaños, pero también portadores de sabiduría popular. Este teatro permite decir lo que no siempre puede decirse abiertamente. Bajo el disfraz del humor y la tradición, las pastorelas se convierten en un vehículo de denuncia. Durante el periodo colonial, las pastorelas funcionaron como una herramienta de control ideológico, pero también como un espacio de apropiación cultural. Con el tiempo, el pueblo hizo suyas estas representaciones y las resignificó. En el siglo XIX, durante las luchas de independencia y la formación del Estado mexicano, las pastorelas reflejaron los cambios políticos. Los diablos comenzaron a caricaturizar a figuras de autoridad, mientras los pastores encarnaban al pueblo oprimido. Incluso en el siglo XX y XXI, las pastorelas han incorporado referencias a presidentes, partidos políticos, crisis económicas y movimientos sociales. Más allá del escenario, la pastorela es un evento comunitario. Involucra a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Los ensayos, la confección de vestuarios y la organización fortalecen los lazos sociales. En muchos pueblos, participar en la pastorela es un acto de identidad y pertenencia. No se trata de actores profesionales, sino de miembros de la comunidad que transmiten la tradición de generación en generación. La pastorela no solo se representa, se vive. Las pastorelas integran cantos, villancicos y música rellena. El lenguaje suele ser coloquial, lleno de modismos y referencias locales. Esta cercanía con el público es una de las claves de su permanencia. Los símbolos también son fundamentales: el camino, la estrella, el pesebre, el infierno, las tentaciones. Cada elemento tiene una carga religiosa, pero también una interpretación social. El viaje de los pastores puede leerse como una metáfora del camino de la vida, lleno de obstáculos y decisiones morales.
Sin embargo, lejos de desaparecer, las pastorelas se han adaptado. Hoy existen pastorelas urbanas, pastorelas escolares, pastorelas feministas y pastorelas que abordan temas como el medio ambiente o la migración. El humor sigue siendo el hilo conductor, pero los temas reflejan las preocupaciones del presente, aunque su origen es profundamente religioso. Muchas pastorelas actuales se representan en contextos laicos. Esto plantea preguntas sobre su significado contemporáneo. ¿Son todavía un acto de fe o se han convertido en una tradición cultural? Para muchos, la pastorela es ambas cosas. Un espacio donde lo sagrado y lo profano conviven sin conflicto. Esta dualidad refleja la complejidad de la identidad mexicana y latinoamericana. Como dato histórico existen fuentes que nos refieren a las más rancias representaciones en México como la Pastorela de Zapotlán, donde todavía se relata en lengua indígena la primera batalla entre San Miguel y Lucifer, y la Pastorela del Altillo en la Ciudad de México. Aunque las pastorelas son especialmente populares en México, también existen tradiciones similares en otros países de América Latina. Cada región ha desarrollado sus propias variantes, incorporando elementos culturales locales. Este fenómeno demuestra la capacidad del teatro popular para adaptarse y sobrevivir en contextos diversos. Las pastorelas son un archivo vivo de la historia social. En sus diálogos se conservan formas de hablar, pensar y reír que no siempre quedan registradas en los libros. Preservar esta tradición no significa congelarla, sino permitir que siga evolucionando. Mientras existan comunidades dispuestas a reunirse, reírse del poder y contar su propia historia, las pastorelas seguirán vivas. Cada diciembre, cuando se apagan las luces y comienza la representación, el tiempo parece detenerse. Los pastores vuelven a caminar, los diablos a tentar y los ángeles a intervenir. Las pastorelas nos recuerdan que la cultura popular no es un vestigio del pasado, sino una fuerza activa que dialoga con el presente. En ellas, el teatro se convierte en fe, crítica y celebración, porque mientras haya historias que contar y comunidades dispuestas a escucharlas, el telón de las pastorelas jamás caerá. Si quieres conocer más libros de la literatura universal, suscríbete a este canal, dale me gusta, compártelo y activa las notificaciones.